Buenas noches, soy Percy Bicho Salvatierra. Este es el episodio dominical de Libertad Bajo Palabra. Bueno, el tema del momento en el mundo, por su inmensa gravedad, es la invasión rusa a Ucrania. Para tales efectos, para abordarlo con categoría y con profundidad académica, hemos convocado al embajador Guillermo Russo-Checa, ¿no? Su connotado diplomático, que nos va a dar sus apreciaciones sobre este tema álgido, importante, ¿no? Gravitante para el mundo entero. Buenas noches, embajador, ¿qué tal? Bienvenido. Buenas noches, mi estimado amigo Percy, ¿cómo está usted? Gracias por la invitación. Bueno, partamos de este asunto, ¿no?, que estoy comentando, gravísimo, y que tiene repercusión sin duda alguna en Latinoamérica. Hay gente que piensa que Latinoamérica no se ve afectada por este tipo de actividades. ¿Qué es lo principal que debe uno reflexionar sobre la invasión rusa a Ucrania, ¿no?, desde su perspectiva de tantos años en el servicio diplomático? Bueno, lo primero que me viene a la mente es que una violación más a la Carta de Naciones Unidas, a los principios del año 1945, y que no es la primera vez. Ya recordemos que en el pasado, no muy lejano, hubo la invasión a Irak, hubo la invasión a Libia, han habido una serie de invasiones, así que yo creo que a la luz de lo que está sucediendo, vamos a tener que replantearnos qué hacer con Naciones Unidas. Porque algo está fallando. Decir, no, claro, porque inclusive siendo más cínicos, se diría, ¿de qué sirve Naciones Unidas si francamente, más que para mantener sojuzgados a los países que no tienen ningún poder? Los países que tienen poder o que son potencias, francamente demuestran que hacen lo que quieren en cuanto instante creen ellos conveniente, ¿no? O cómo se podría apreciar eso, a ver. Y yo lo que creo es que en estos momentos, después de una pandemia que creo que ya estamos terminándola, va a tomar un poco de tiempo, pero estamos ya en una etapa post-pandemia, se nos viene a nosotros este tema que obviamente está trastocando el sistema internacional. Creo que como resultado de esto van a salir nuevos bloques de países, lamentablemente. Creo que el sistema multilateral, el sistema de Naciones Unidas, con todas las fallas que haya podido tener, fue resultado en el año 1945, después de una Primera y Segunda Guerra Mundial. Ya ha pasado, estamos por cumplir ya 76 años. 76 años pues, de la Carta de Naciones Unidas. Creo que ha llegado el momento ya de entrar a una revisión profunda de lo establecido en la Carta, del Consejo de Seguridad, de la forma como se maneja, de las 5 potencias que tienen su capacidad de veto. Como usted sabe, están Estados Unidos, está Inglaterra, está China, está Francia. Es el Consejo de Seguridad, creo, ¿no? No, esos son los 5 que tienen la capacidad de veto. Ok, veto, correcto. Los 5 que tienen la capacidad de veto, y después tenemos nosotros el Consejo de Seguridad, donde se viene hablando de hace ya algunos años de la necesidad de incorporar algunos países que tengan asiento permanente, ¿eh?, como es el caso de Alemania, como es el caso de Brasil, como es el caso de Canadá. Hay que ampliar y hay que revisar el sistema de Naciones Unidas porque realmente es una violación más. ¿Y cuál sería la participación de la OTAN en medio de todo este conflicto? Porque se anda teorizando y divulgando que Rusia prácticamente se ha visto forzada, ¿no?, como si se pudiese forzar a algún país a tomar ese tipo de resoluciones, a invadir Ucrania, en tanto que la OTAN no ha parado de expandirse desde su creación, ¿no? O sea, tenía creo que 10, 12 países en un inicio, ahora tiene casi el triple, y
y se han cobrado todos los países que permanecían en la esfera soviética cuando la Guerra Fría. Entonces, ¿cómo vemos la actividad de la OTAN en torno de este conflicto, embajador? Mire, lo que usted dice, efectivamente, hay ahí un grupo un grupo que tiene la posición de que ha habido un compromiso en no incorporar pues a los países que pertenecían a la ex Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas dentro de la OTAN, ¿no? Yo lo que creo es que a la luz de lo que está pasando en este momento, va a tener que haber una revisión de todo. Yo tengo la esperanza hoy, más que ayer, después de los resultados del encuentro, de la ida, mejor dicho, del Papa, donde el embajador ruso acreditado ante el Vaticano y de la posición de la China, que se va a tratar de llegar a una paz. Esperemos a mañana. Mañana lunes va a haber un encuentro. Ese encuentro va a ser muy importante. Yo creo que hay una luz, y quiero creerlo, como dicen los americanos, un wishful thinking, hay una luz al final de estos últimos 4 días, y esa luz se puede aparecer mañana. Usted me pregunta por lo de la OTAN, yo no me atrevería en este momento a pronunciarme sobre el tema, porque está muy confuso. Yo creo que hay que esperar y hay que aplicar lo que el embajador Pérez de Cuéllar, que de paso fue nuestro primer embajador en Rusia en el año 1969, que eso es algo que hay que recordarlo, que me parece que es importante. Javier Pérez de Cuéllar decía negociar, negociar y negociar, y la diplomacia todavía no ha fracasado. Yo por eso a esto no le llamo una guerra, no. Este es un conflicto que esperemos que no termine en una guerra, porque obviamente el mundo está a la espera de ver qué cosa es lo que pasa. Hay algunas amenazas, supuestas amenazas a Suecia o a Finlandia, que son países neutrales. Y lo que ha sucedido hoy día, que Rusia ya han acordado encontrarse con el presidente de Ucrania mañana en Bielorrusia, ¿no? Eso es muy importante, muy importante. Claro, digamos, dentro de una perspectiva positiva, optimista, que me quisiera uno de que hubiera paz, pero lamentablemente el ejercicio de poder tiene también estas actividades violentas de por sí, no están dadas de por sí. Más bien, han pasado muchos años que Rusia no ha sido tan frontal, quizá porque no se ha sentido tan fuerte. ¿Se podría explicar lo de Putin, que tiene ya más de 70 años, tiene más de 20 años en el poder en Rusia? No se sabe exactamente si tiene algún estadista de su categoría para que mantenga la hegemonía que ha ido cobrando Rusia en este siglo, ¿no? Después de que se desmanteló la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Entonces, ¿esto será una bravata suya? ¿O será que, esto es especulando, ¿no, embajador? Si ha visto ya que los Estados Unidos han perdido completamente pie, y ha visto en Biden a un tipo bastante débil y más o menos él tiene claro de que no le van a reclamar más por Ucrania, ¿no? Porque dicho sea de paso, a Ucrania también lo han estado meciendo en la OTAN tantos años. Porque si ahora Ucrania fuera parte de la OTAN y si hubiera dado una intervención como esta, francamente la cosa sería gravísima. Entonces, hasta ahora no le demuestran ninguna intención a Ucrania de defenderla ni de cubrirla, ¿no? Por más que dicen que Alemania ya esté enviando algún armamento a la frontera, pero no he visto nada tampoco de un modo oficial, salvo que usted sepa alguna novedad. No, mire, yo prefiero guiarme en estos momentos, que en esos momentos son delicados, yo prefiero guiarme en base a los hechos, ¿no? Porque me resulta, y creo que a todos nos resulta complicado, las guerras empiezan, pero no sabemos cómo van a terminar. Queremos nosotros
queremos nosotros que termine bien y que termine rápido. Así como la famosa guerra, ¿se acuerda usted de la guerra de los 6 días? Duró 6 días y punto, pues duró 6 días. Ya estamos ahorita en el cuarto día. De repente, pues mañana hay un milagro, porque hay un entendimiento, están dialogando, quieren dialogar, se van a presentar a dialogar mañana. Así que yo insisto en la importancia de lo de mañana y creo firmemente en la influencia del Papa y de la República Popular China, que es la nación más poderosa o sea, el mayor número de personas, son más de 1.400 millones de personas, y la China, yo creo, por lo que he venido leyendo, y ya inclusive ha estado influenciando, ha estado hablando para apaciguar las aguas, ¿no? Y la China es un país muy importante y todos sabemos que tiene una especial relación con Rusia, ¿no? Porque lo que está sucediendo es un cambio Euro-Rusia, o sea, tenemos nosotros a los rusos, tenemos nosotros a los chinos, tenemos a la parte asiática. Acá va a haber, después de esto, van a haber nuevos bloques van a venir. Un cambio de hegemón, se puede decir. También, sí, ¿no? Sí, claro, por supuesto, y una recomposición. Y obviamente al Perú, pues nuestro país, que es un país chico, que obviamente tenemos relaciones con estos dos países y relaciones especiales además, porque tenemos relaciones importantes, y en el caso de Rusia, para el Perú es muy importante en el campo bilateral por el tema de que es el principal abastecedor de fertilizantes para el sector agrario de nuestro país. Representa más o menos alrededor del 40%. Así que el 40% de la urea, por ejemplo, que nosotros necesitamos en el país para los agricultores. Y ese es un problema serio, ¿no? O sea, la guerra, o no la guerra, perdón, porque todavía no quiero yo llamarlo guerra, pero este conflicto que puede terminar en guerra nos puede afectar muchísimo. Por supuesto que nos puede afectar. Hay algunos que piensan que no nos puede afectar y yo sí creo que nos puede afectar. No, sí. Y, y no solamente en el campo bilateral, sino a nivel mundial, por el tema del petróleo. Nosotros no hay que olvidar que consumimos 250.000 barriles de petróleo y de los cuales estamos importando 210.000 barriles diarios. O sea, y el trigo, que también importamos trigo, y urea, que importamos 1.200.000 toneladas al año de urea. Así que hay que ver también esto en la perspectiva económica de que esperemos, por el bien de todos, que este asunto se arregle, ¿no? Por el bien de todos, porque siempre está el resquemor de que en cualquier momento, bueno, ya han activado su ofensiva nuclear, la tiene a disposición Rusia. Esto salió en El País hoy día. Y, sí, entonces la gente tiene mucho miedo eso a que vaya a volar todo de una vez, ¿no? Acá como lo de la película esa del Planeta de los Simios con la Estatua de la Libertad anclada, ¿no? Hasta la mitad en una playa, en un mundo dominado por los simios, ¿no? Creo que es una idea que tiene mucha gente, ¿no? Parece gracioso, pero es horrible y puede ser posible. Personalmente, frente a lo que usted dice que es cierto, yo creo que ¿sabes qué? Ahí va un pequeño aviso. Acá estamos. Pero de llegar, lo veo muy prematuro. Todavía no están dadas las circunstancias. Digamos que Ucrania no amerita un desencadenamiento de toda una hecatombe mundial. Puede controlarse todavía. En todo caso, si vemos solamente el tema en torno al Donbass y las provincias esa de Donetsk y bueno, y la otra, ahorita no me acuerdo, que tenían una presencia de población rusa importante, de repente bastaría que cedan esas provincias a Rusia y que la cosa quede ahí. Más bien, lo que no se entiende claramente es la posición de Putin. Usted lo ha dicho. Esa es una posible salida. Pero no entendemos bien lo que está haciendo Putin, porque se ha mandado a bombardear Kiev. Ahora hay que recordar que ellos ya se anexaron Crimea también hace algunos años. Entonces,
parece que la cosa puede ser progresiva, embajador. Esperemos que no, esperemos que no. La humanidad ha sufrido mucho con la pandemia, mucho. Estamos con una etapa post-pandemia. ¿Y ahora qué? Meternos a un problema, a un tema bélico a nivel mundial, resulta, o sea, el hombre se mata a sí mismo. No, pues... Pero mire, habríamos que recordar, bueno, usted por su formación obviamente lo tiene más claro que nadie, hay zonas del mundo que están en permanente conflicto siglo de siglos. Parece una así cosa es. infernal. Ucrania misma ha estado en conflicto de los tiempos de Genghis Khan, porque era Así es, prácticamente en la frontera de Europa, ¿no? Ahí nada así más es. está Polonia y empiezan las estepas y ha pasado por cosas terribles, igual que Palestina, ¿no? Que era Judea antes y todo lo demás. Son Sudán, hasta miles de años que están, o Judá, ¿no? Sudán Sudán, también. claro. Ah, Y sin embargo, la mayoría de la gente piensa que la guerra recién se está mostrando, ¿no? Puede ser por ignorancia, puede ser por falta de lecturas, puede ser por lo que le comentaba antes del programa, que hay como una identificación de los latinoamericanos con Occidente, aun cuando no necesariamente se puede decir que somos occidentales, ¿no? Somos occidentales de alguna forma aparente, pero de verdad que estamos en una condición casi marginal respecto de Occidente mismo. ¿O cómo ve usted ese tema, embajador? sí, es, es un tema histórico. Hay una historia que además no la conocemos bien. América Latina no conoce bien el tema ruso, el tema de la Unión de la República Socialista Soviética, no conoce bien lo que ha sucedido. Por ejemplo, a ver, Coméntenos. yo recuerdo que durante la Segunda Guerra Mundial, si no hubiese sido por los rusos, si no hubiese sido por los rusos, Hitler hubiese llegado a Moscú y murieron ¿cuántos millones de rusos? Ese es un tema, por ejemplo, que me parece que es importante, que hay que tenerlo en cuenta. Usted sabe también que en la parte de Ucrania ha habido un grupo ligado históricamente al nazismo y al fascismo. Entonces, el tema histórico de esa parte del mundo en América Latina no lo comprendemos bien. Y yo creo que a la luz de lo que está sucediendo y a la luz de este programa de radio, cosa que lo felicito en el sentido de que hay que hablar sobre el tema y que la gente sepa, yo creo que hay que hablar más sobre este tema. Así como con alguna gente que anda diciendo que no nos va a afectar económicamente, claro que nos va a afectar económicamente. Nosotros somos pequeños comparado con el resto de los países que están involucrados en este problema. Nos va a afectar a Claro. todos, nos va a afectar. Pero tarde que temprano vamos a tener alguna afectación política o geopolítica, porque se tiene bien entendido que el campo de conflagraciones del futuro, uno dice que va a ser por la Amazonía, por el agua, pero hay otras teorías que apuntan al dominio del Pacífico, ¿no? Y tanto los Estados Unidos, que ha sido el último hegemón en este supuesto mundo unipolar que se ha dado después de la caída del muro de Berlín, que resulta siendo pues una falsedad, como China, por el otro lado, van a tener que disputarse en algún momento el dominio del Pacífico, ¿no? Y eso, digamos, podría sí traer mayores complicaciones para nuestro país Y donde respecto está, del comercio. Y Rusia va a tener que seguir estando pegada a China, y además no hay que olvidar que Rusia pues tiene una tremenda salida al Pacífico en Kamchatka y Siberia y todo ese lado, ¿no? y perdón, forma parte de APEC, donde estamos nosotros. O sea, esta famosa reunión que va a haber de APEC el próximo año acá en el Perú, yo no sé pues qué es lo que va a suceder, porque es una reunión de jefes de Estado y de presidentes de APEC. O sea, el mundo está convulsionado, por eso creemos y
con un grupo de colegas con los cuales conversamos sobre esto, esperamos que la sensatez vuelva, que la sensatez esté presente. Y recordando a Pérez de Cuellar, negociar, negociar y negociar, que es lo único que queda. Y el arma diplomática tenemos que ir por el lado de la diplomacia. Por eso esperemos que mañana, ¿cómo se llama? Tengan algún resultado. Por lo menos que haya esa sesión, ¿no? Pero la verdad, embajador, a ver, podríamos reflexionar sobre este orden de cosas y que es muy positivo negociar y negociar y negociar, pero a veces parece que el tema de negociar y negociar, bueno, no quisiera pegar de cínico, pero se aplica a países que no tienen una autonomía o una capacidad propia para infligir un daño considerable, ¿no? Entonces, Rusia me parece que está demostrando que el que tiene poder hace lo que quiere. Lamentablemente es como un ejercicio de bullying, ¿no? Que tiene la capacidad de hacer daño y está desafiando a todos los que estén en su contra. Ahora, la gente se está guardando. Por ejemplo, ¿qué opina de ese tipo de sanciones económicas que le quiere imponer los Estados Unidos? El tema del WIS, pensando que con eso pueden causarle mucho impacto, pero China tiene otro mercado, así como se manejan con otros buscadores cuando hubo el conflicto de Huawei y tal, ¿se acuerda? Y Google. Ya Google, ellos han inventado otro buscador que es Petal, y imagino que tienen también alternativas al WIS. Y por último, el mercado chino será tan grande como para sostener a Rusia en caso que pudieran realizar algún tipo de bloqueo, porque habría que recordar pues, que Rusia no es Cuba, no es Nicaragua, para que le pongan un bloqueo y lo liquiden en cuestión de un breve tiempo, ¿no? ¿Cómo ve ese problema, embajador? Mire, yo voy a partir de algo que es un hecho además acordado entre China y Rusia. Para el año 2025, que está a la vuelta de la esquina, el comercio va a ser de 250 mil millones de dólares entre los dos países, entre China y Rusia. Eso ya es una cifra muy importante. Muy importante. Ya, muy importante. Y obviamente, China es un aliado, creo yo, quiero creer que es un aliado importante para la paz. Para la paz, ¿por qué? Porque a la China le va a interesar la paz del mundo para poder avanzar en todos sus proyectos que tiene en la ruta de la seda, en las inversiones que tiene en el mundo. Por ejemplo, la China es el principal socio comercial de ¿cómo se llama?, de Ucrania. No solamente del Perú. Ojo, que no es solamente del Perú, es de Ucrania también. Entonces, hay todo un juego comercial, hay todo un juego económico que indudablemente vienen las sanciones que yo espero que mañana vaya a ser uno de los temas que van a tener que tocar, ¿no? Porque el mundo no puede estar así. El mundo no puede estar así. El mundo no puede estar así, pero parece que cada cierto número de décadas el mundo se invierte y las cosas se ponen así de grotescas, de horribles. Es también como una constante histórica. Yo quiero creer que esto es un bache. Yo creo que un bache. Y esperemos que sea un bache nada más, y no una caída. Bueno, porque si, como le decía, embajador, si ya esto se diera como una caída, prácticamente el fin, sin necesidad de ser alarmistas, se vería cercano, ¿no? Porque ¿qué es lo que ha motivado que Putin, nuevamente dándole vueltas, haya tenido este tipo de arrebatos y que francamente no lo pueden contener? Y sobre Ucrania se ve que la gente no está acudiendo a defender, o sea, no hay ni siquiera una concepción romántica para vender alguna idea que se va a defender la libertad de Ucrania o la democracia de Ucrania. Entonces se vuelve un tema bastante confuso, ¿no? Complejo, por lo menos. Hay toda una historia
de Rusia, que no es solamente en la época zarista, sino de mucho antes, de la expansión. Y no nos olvidemos que Rusia es el país más grande de la Tierra, ¿no? Son 17 millones de kilómetros cuadrados. Me parece que Kiev es más antiguo que Moscú. Como quien Así repensamos un poco la historia, así es, la fundaron efectivamente. los varegos. Así Inclusive el es. término Rusia empieza por allá, Así. la Rus de Moscú, Kiev. Moscú estaba lejano. Kiev era el centro de la inteligencia, de la cultura, de las finanzas. Era un punto de conexión no solo entre las estepas, sino entre el norte de Europa y el Mediterráneo, ¿no? Así es, Participaban en Constantinopla, todo lo así demás. es, así es. Sino que no sé cómo se ha dado el término de que a los ucranianos lo ven muy mal los rusos, como si fueran prácticamente inferiores, ¿no? Hay relatos, Isaac Babel, por ejemplo, él era de Ucrania, ¿no? Él nació en Odessa, en algunos escritos siempre menciona cómo los rusos están hablando que los ucranianos son más tontos, son más vastos. Pues evidentemente ya es un conflicto de nacionalismos, ¿no? De ser despectivos. Los nacionalismos que nos hacen daño, no solamente los nacionalismos que pueden haber por allá, sino los nacionalismos también que hay en América Latina que nos hacen daño. Todo nacionalismo hace daño. En esos extremos, además, hay muchos hechos similares, ¿no? Similares en regiones distintas que se dan hechos parecidos, ¿no? Pero Me parece que Trotsky también era ucraniano ahorita. Tendría que revisar después. no, Stalin. Que no, No, Stalin era de Georgia. no, perdón. Khrushchev. Creo que pues. Khrushchev. Y ahora, mire, todo este tema de Rusia y Ucrania, a ver, me da que hacer sobre qué hace un país como el Perú si tuviera algún vecino con ganas de invadirlo. O sea, claro que tenemos la suerte de no tener pegado a Rusia, ¿no? En la frontera, pero ¿no le parece también que se quiebra este tema que mucha gente, inclusive teóricos, ¿no? Alumbraban que ahora solamente se necesita mantener un control económico sobre un país, digamos, rival, para mantenerlo sometido, ¿no? Como de alguna manera decían el caso de Chile con Perú y todas las múltiples inversiones chilenas acá, pero ahora prácticamente Putin no tiene mayores intereses económicos en Ucrania. Lo hace en teoría por una cuestión geopolítica y por marcar su territorio prácticamente, ¿no? Como las fieras. ¿O cómo vería ese tema en su experiencia, en los conceptos que maneja en su doctrina, embajador? Mire, yo lo que recuerdo es lo siguiente. El 5 de abril de 1879 nos declararon la guerra. Chile nos declaró la guerra a Perú. Y como resultado de esa declaratoria de guerra de ese entonces, ¿qué pasó? Nos mermaron parte de nuestro territorio y fue por una razón económica. No existía el sistema de Naciones Unidas ni existía la tecnología de hoy. Y estamos hablando tampoco muchos años en el tema de la historia, 150, ¿no? Estamos hablando ¿no? 150 años, 150 años. Ahora, 150 años después, estamos viendo lo que está pasando con el sistema de Naciones Unidas, que ya es mayor de edad, ya está en la tercera edad, fundado en el año 1945. Y mire usted lo que está pasando. O sea, tenemos todo un engranaje legal, un engranaje jurídico para nosotros poder desarrollarnos en paz y con respeto, y simplemente no lo respetamos y vienen pues estas invasiones. Por eso yo insisto en la necesidad, y yo creo que debería ser un objetivo del Perú y un objetivo de América Latina de empujar a una propuesta para realmente cambiar, modernizar, mejorar, encontrar cuáles han sido las fallas en los últimos 76 años del sistema de Naciones Unidas, porque lo vamos a necesitar.
llámese Naciones Unidas o tenga otro nombre, vamos a necesitar un organismo que nos permita a nosotros dialogar, entendernos, porque es una especie de árbitro. No nos olvidemos que somos, hoy por hoy somos alrededor de 198 países. 198 países. O sea, ¿cómo manejar el mundo? ¿Cómo manejar el mundo? El problema es que quienes están disputando el mundo todavía no se definen con claridad quiénes son los más fuertes. Estamos precisamente en esa disputa sobre este reacomodo de las hegemonías. Hay muchos expertos que han problematizado que el factor principal que se va a dar de toda esta conflagración, ¿no?, entre Rusia y Ucrania, es que ya se queda claro que se ha pasado de un mundo falsamente unipolar a un mundo multipolar que verdaderamente ahorita está pujando para ver quiénes van a ser los que van a mandar en el mundo, ¿no? Mire, Porque se supone, cuando cae el muro de Berlín, sí se queda Estados Unidos como el único país potencia del mundo. Eso no ha sido así, ¿no? O en todo caso, Rusia se ha podido armar muy rápidamente, de alguna manera también gracias a Putin, ¿no? hay algo que yo creo, y es que yo tengo 73 años. Cuando estaba en la universidad en la década del 70, en la década del 60, había el famoso lema, ni con Washington ni con Moscú. Y yo creo que ese lema se va a repetir ahora. Ni con Washington ni con Moscú. ¿En qué universidad estaba? En la Católica, en San Marcos. En San Marcos. Estaba con Pekín, de repente, la gente. No, pues ahora hay que decir, ni con No, sí, Washington. sí me acuerdo, está bien, claro. No, yo estoy de acuerdo, no, perdón. Los no alineados, ¿no? Claro, no, yo estoy de acuerdo con usted. Hay no, que es decir. una chanza, embajador. Pero es que tiene una realidad. ¿Por Bueno, qué? también. Tiene un significado en la parte de política exterior, porque tenemos que tener una política exterior independiente, autónoma. Yo sí soy de los que creo en un no alineamiento moderno, y más ahora, a la luz de lo que está pasando. El Perú, ¿qué? Vamos a terminar perteneciendo a qué bloque. Nuestro bloque es la comunidad andina. Ese es el bloque natural. Bueno, que también hay que tratar ahí de hacer un montón de reformulaciones, ¿no? Porque también queda como una cosa y no tiene mayores frutos. Correcto. Pero esto nos va a llevar, esta crisis que estamos viviendo, nos va a llevar a replantearnos todo. Nos va a llevar a replantearnos todo. Y este tema del no alineamiento, hay que verlo, hay que resucitarlo. Bueno, tenemos relaciones comerciales con todos estos países y con cuántos otros países que puedan estar en una conflagración y no nos conviene terminar con nuestras relaciones por tomar algún partido, ¿no? Francamente, nuestra posición hay que jugar, nada más. Así es, y hay que ver lo mejor para el país, ¿no? Hay que ver lo mejor para el país. Se podría pensar el tema regional, ahora que usted hablaba de la CAN, porque no hay que olvidar que acá nosotros tenemos un bloque hegemónico que es Brasil, tanto por su capacidad económica, industrial, su propio volumen territorial. Entonces el resto de Sudamérica, permanentemente dividido, bueno, cuando han tratado de conciliar, bueno, no solamente está lo del CAN, por fuera también querían conciliar los que estaban con el comunismo, luego ahora lo que hubo el Grupo de Lima, ¿no? Antes lo que era el ALBA. Entonces falta todavía una dinámica que permita establecer un bloque importante que pueda contrapesarse siquiera con México y Brasil, porque el resto de países sudamericanos, y ni hablar de los centroamericanos, son apenas pues, casi unas republiquetas, ¿no? O sea, aunque suene muy duro. ¿No le parece? ¿O cómo sería ver eso desde su enfoque, embajador? Yo creo que nos corresponde a América Latina sentarnos a la mesa y ver qué es lo que vamos a hacer con las instituciones o con los organismos internacionales tipo Naciones Unidas, tipo la OEA, tipo la CAN, tipo UNASUR. ¿Qué vamos a hacer para poder tener realmente influencia a nivel mundial? Porque no la tenemos en estos momentos. No la tenemos. Ni siquiera en el orden regional, y eso es algo que a mí me preocupa mucho porque
digamos, dentro de los conceptos que yo manejo, ¿no? Que no soy un especialista, por supuesto, en derecho internacional, pero el Perú tiene una condición eh, central, que en teoría podría llamarse prácticamente privilegiada para lo que es América, ¿no? Y que corresponde a que se ha venido siendo hegemónico cuántos siglos. Y todos esos siglos, tanto sea por el Tahuantinsuyo como por el Imperio Español, acá es como si nadie lo tuviera en cuenta, ni siquiera los gobernantes, mucho menos la ciudadanía. Yo digo, ¿cómo se sentiría un peruano promedio de saber que el Perú hasta 1776 era prácticamente la Argentina, Paraguay, todos los sitios, salvo el virreinato de Nueva Granada y Chile, ¿no? La gobernación o la capitanía general de Chile. Entonces, el peruano no tiene esos elementos lamentablemente en su conciencia, ¿no? Incluso pareciera que inclusive ser peruano no fuera un concepto bien definido hasta la fecha. ¿Cómo a usted de repente en sus años de trabajo en el campo diplomático, como un especialista, este problema tiene que haberle dado vueltas y a sus colegas igual? ¿Cómo es posible que el Perú haya podido perder hasta el extremo que estamos padeciendo ahora? Ya ni para mencionar, bueno, la categoría de gente que están involucrados en las esferas de poder, ¿no? Haber perdido todo rastro de esta tradición eh, de un vestigio hegemónico que hemos tenido, ¿no? O de un pasado hegemónico en Latinoamérica, embajador. ¿Y qué podríamos hacer para ver de recuperar esto si fuera posible, ¿no? Bueno, las historias de los pueblos son una de cal y otra de arena, ¿no? Momentos importantes, momentos, y hay pueblos y hay países que han sabido aprovechar del momento histórico, ¿no? Obviamente el Perú está pasado por una etapa que no fue lo mejor, ¿no? Hagamos una comparación. Hace pocos días se estaba comparando al Perú con Corea, ¿no? En la década del 60. Estábamos igual. ¿Cuál era la diferencia? En que Corea estaba invirtiendo en la década del 60 el 0,54% de su PBI en educación. El Perú, hoy por hoy, sigue invirtiendo un promedio del 0,08% del PBI. Corea fue aumentando en los últimos 40, 50 años, y mire usted lo que es Corea y lo que es el Perú. Obviamente que hemos cometido errores, y lo que nosotros esperamos, y yo espero, a la edad que uno tiene, que encontremos nuestro rumbo, ¿no? Que tenemos que encontrar nuestro rumbo en democracia y dialogando, así como Pérez de Cuéllar dijo, negociar, negociar y negociar a nivel internacional. A nivel interno, lo que nosotros tenemos que hacer es dialogar, dialogar y dialogar, que es lo único que nos queda, y tratar de entendernos entre nosotros. Muy bien, señor embajador. ¿Alguna reflexión final sobre este tema de Ucrania y Rusia como para ir terminando por hoy? Quisiera agregar alguna reflexión adicional, por favor. Sí, yo creo que hay que tratar de llegar a la verdad de por qué se da esto, y a la verdad es que nos va a ayudar para encontrar la paz, ¿no? Si no hay verdad y si no hay franqueza entre los actores, vamos a seguir engañándonos, y esto puede ser un problema muy, muy serio para la humanidad, ¿no? Muy bien, efectivamente, Bien. de acuerdo, embajador. Agradecemos su participación hoy. Muchas gracias, querido amigo. Muchas gracias de Bueno, nuevo. y la verdad que ya nos despedimos por el día de hoy. Con esto concluimos el programa ahora. Entonces, que tengan una gran semana y esperemos que las cosas lleguen a buen puerto, y si no, vayan, bueno, preparándose para quizás la última hecatombe, ¿no? No hay ningún problema. Buenas noches. Adiós, gracias.